¿de dónde saco tiempo si yo ya estoy al 120%? Bueno, ese es el desafío. Ingeniera, tranquila, no se me ponga nerviosa. Ahora, pasamos a Paco, ¿sí? Ahí está Paco. Así que, Paco, como te contaba en aquel Zoom que tuvimos, estamos arrancando con este nuevo grupo, 2023, 2024. También te contaba que estamos frente a una modalidad distinta, porque como verás en la pantalla, tenemos gente aquí en el aula y también tenemos gente en el Zoom, igual que vos, que te va a estar escuchando y siguiendo. A vos, Paco, los chicos del Zoom y las chicas del Zoom te ven en la pantalla. En el aula, Paco, nosotros te vemos muy bien en una pantalla gigante. ¿Sí? Estás como en el estadio del Atlético de Madrid y aparecés allá atrás en la pantalla. ¿Ok? Ok. Sí. Y acá, en el Super Bowl, sí, también. Como les contaba, chicos y chicas, Paco es uno de los referentes más importantes del desarrollo territorial en América Latina y en España. Ha escrito mucho, ha trabajado mucho en estos temas, es en América Latina y en España porque nunca pudimos aprender demasiado bien el inglés, ¿no es cierto, Paco? Aunque nuestros esfuerzos fueron importantes. Y además tiene un cariño especial por Rafaela, ha venido muchas veces a Rafaela y es ciudadano ilustre de Rafaela. Está declarado por el Consejo Municipal de hace algunos años atrás y además tuvo el corazón. Una parte de su corazón está aquí porque él nos lo donó su parte de la biblioteca y ahora estamos tramitando su parte de la biblioteca 2. Paco, ¿la conoces a Ana, quien trabaja con vos por el tema de la biblioteca? ¿Físicamente? Anabela, Sí. sí. Ah, porque está aquí, es alumna tuya ahora. Sí, acabo de recibir noticia. Primero del No. consulado argentino en Madrid, que ya por fin tienen el ok, y se lo he enviado a ella y por eso sé que es alumna. Muy bien, muy bien. Bueno, Paco, te dejo con el grupo para que, nada, tuvimos ese descoordinación de horario, pero ya estamos aquí, manejar el tiempo, tenés una horita para charlar con ellos. Si querés tomarte un poquito más, no hay ningún tipo de problemas y después el grupo reaccionará, ¿ok? Bien, voy a ver si puedo poner el PowerPoint que Dale, tengo aquí. No sé. Ah, pero tenemos que darle, Romy, permiso para compartir. Eso es, sí. ¿Para qué te damos permiso para compartir? Compartir pantalla, sí. No, donde dice compartir pantalla. Sí, ahí está, muy bien. Ya está. ¿Por qué? No importa. A ver, compartir pantalla. Aquí, ahora la tengo que buscar, me parece que está aquí. Sí, la voy a poner grande. ¿Se ve? Sí, perfecto, Paco. La pongo en forma De presentación. Así está, ¿verdad? Perfecto, se escucha. Perfecto, se ve. No te vemos a vos, acá te vemos a vos. ¿Lo ven, chicos? Bueno, Así que estamos perfecto, Paco. Arrancanos va cuando quieras. bien. Yo voy a referirme en esta exposición de las primeras de la maestría a la necesidad de las políticas territoriales de desarrollo y a la obligación de incorporar en las mismas las exigencias de la inclusión social y la sustentabilidad ambiental. Tiene entonces este título largo que ven aquí. Vamos a ver cómo sigo avanzando. Eso es. Lo que llamamos la emergencia climática
coincidió en el 2020 con la pandemia del COVID-19, lo que nos llevó a una crisis sanitaria, social, económica, laboral y política de enorme envergadura, cuando aún estábamos recuperándonos de la crisis financiera del 2008. Todo eso en medio de una fase de cambio tecnológico donde la inteligencia artificial es uno de sus componentes más destacados. Por eso algunos autores hablan de que estamos en una crisis múltiple, además agudizada por la invasión en Ucrania por parte de Rusia, la guerra, el alza de los precios de la energía, la inflación, el encarecimiento y la carestía de alimentos. Una crisis múltiple, ¿no? Que pone en evidencia que lo que llamamos a veces emergencia climática quizás no sea el nombre más apropiado, porque estamos ante un cuestionamiento de la forma de funcionamiento del modelo productivo, energético y de consumo. Esto no son solo cosas del clima, eso es la expresión externa de un fenómeno más profundo, ¿no? La persecución de un crecimiento económico ilimitado por parte de los gobiernos no es posible en un planeta finito. Entonces, las preguntas que inmediatamente creo que nos podemos hacer es ¿cuál es la reflexión que nos hacemos de todo ello en esta maestría de desarrollo territorial o qué aprendizajes tenemos que incorporar en ella, ¿no? Antes de la pandemia, una de las enseñanzas más importantes en la experiencia internacional sobre el desarrollo territorial mostraba que la política económica tenía que complementar las acciones macro y las acciones sectoriales, las tenía que complementar con políticas locales o territoriales de desarrollo. Ahí habíamos avanzado o estábamos avanzando, ¿no? Había que lograr una mayor eficacia y eficiencia en las políticas públicas para lograr mejores resultados en términos de cohesión económica, social, territorial y atender mejor los temas medioambientales, que no son genéricos, sino que se expresan territorialmente en formas específicas, concretas. De ahí que la incorporación de las políticas locales de desarrollo estaba tratando de ser una enseñanza importante. Luego estas cosas, en medio de esta crisis múltiple, se han desdibujado, por eso trato ahora de ponerlas de pie. En un esfuerzo de incorporación que busca fundamentalmente, como digo, la mejor adaptación de las políticas a las especificidades de cada territorio, incluyendo las ambientales, ¿no? Porque la sustentabilidad ambiental es un elemento clave para poder corregir la insustentabilidad del modelo productivo predominante. Lo que hay que hacer, además, desde los distintos ámbitos territoriales y no solo quedarse en una proclamación genérica. De manera que lo que llamo o lo que llamamos emergencia climática no es sino el reflejo de un funcionamiento no sustentable desde el punto de vista ambiental de nuestro actual modelo productivo, energético y de consumo. La enseñanza es, pues, que hay que atender a la sustentabilidad ambiental, no solo desde el punto de vista general, porque no es solo un problema global, sino que se expresa territorialmente en cada caso. Todo esto exige una reestructuración política, cultural, interpretativa, institucional
Es decir, es un cambio de los planteamientos del diseño tradicional, centralista y sectorial de las políticas públicas, para avanzar hacia esquemas con la gente, participativos de los distintos actores clave en los territorios, lo que llamamos elegantemente una gobernanza territorial, para sustituir los esquemas de mando de gobiernos y súbditos a una expresión de ciudadanía que incursiona para una coparticipación en la solución de los problemas principales, en la gestión del desarrollo. Esto supone, por tanto, el reconocer que el desarrollo exige la participación de los distintos actores y con ello incorporar los elementos del conocimiento de esos actores en los distintos ámbitos territoriales. Es obligada, por tanto, a abrir los espacios para esa concertación y logro de acuerdos de los principales actores territoriales. Esto se dice relativamente claro, pero se hace complicado y difícil. Pero es el camino para avanzar, es decir, el reto de la participación para la gobernanza territorial. De forma que se podría decir que las estructuras tradicionales político-administrativas de los estados han servido en el pasado para trasladar, como ustedes dicen, bajar las políticas a la población, bajar las directrices que se diseñan desde el nivel central de las administraciones públicas. Esto es insuficiente. La movilización y la participación de los territorios debe facilitar el tránsito hacia un diseño diferente. Lo que requiere fortalecer lo que llamamos un enfoque desde abajo, enfoque ascendente, de abajo arriba, para lograr una articulación inteligente, eficaz, con el enfoque tradicional descendente de arriba abajo. Es decir, es otra de las enseñanzas en las que antes de todo este quilombo de la crisis nos metiera en una oscuridad relativamente clara y espesa. Enfoque ascendente del desarrollo territorial desde abajo debe articularse con el enfoque tradicional descendente. A partir de los años 80, como sabemos, los planteamientos del neoliberalismo han mostrado una resistencia e incluso una prohibición, al menos así se planteaba, la mejor política industrial en la que no existe. Es decir, era muy difícil plantear temas de desarrollo productivo. Lo era menos en el desarrollo asistencial, pero para el desarrollo económico local había menos recursos, porque en realidad ese tipo de intervención, no asistencial, sino productiva, no era considerado. Y esto retrasó muchos años el desarrollo en América Latina, Caribe y el resto del mundo. Esta actitud que fue respaldada y difundida por Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, esto se posicionaba contra la presencia del Estado en favor de la privatización, la mercantilización de las actividades productivas del sector público. Hoy resulta necesario aceptar que el impulso del desarrollo productivo sustentable ambientalmente es fundamental en las estrategias de desarrollo en cualquier país. Pero ha tenido que venir precisamente la crisis para hacer obvio que lo que, sin embargo, antes estaba casi prohibido. Ahora bien, esto hay que hacerlo desde la especificidad o diversidad de cada territorio.
Entonces, la recuperación del interés por el desarrollo productivo es otra de esas enseñanzas previas al momento en el que la crisis lo inundó todo. Las políticas de desarrollo productivo territorial sustentable deben incorporar, por tanto, planteamientos que incorporen la sustentabilidad ambiental como objetivo, trabajando desde los diferentes territorios al interior de cualquier país. Deben coordinar territorialmente las distintas políticas sectoriales de las administraciones públicas y sobre todo deben contar con la participación de los actores territoriales clave. Estos son ejes principales en la maestría de desarrollo territorial. Cuando hablo de actores territoriales clave, me estoy refiriendo a todas las administraciones públicas, no solo la administración central del Estado, al sector privado empresarial y al sector financiero, que en parte está en actividades de tipo especulativo, no ligadas al empleo y a la producción, en algunos casos, al menos las cifras globales a nivel mundial que hay sobre la magnitud, la cantidad, el volumen de las transacciones financiero-especulativas de capitales a corto plazo es 120 veces más grande de la inversión o el comercio. Eso da idea de la economía de casino en la que nos encontramos y la dificultad que tenemos para trabajar. Además del sector público y el sector privado, está el sector comunitario, las comunidades de base, las cooperativas, las asociaciones de trabajadores, de trabajadoras, de campesinos, de campesinas, con sus organizaciones respectivas. Sectores públicos, privados, comunitarios, sector de conocimiento, universidades, entidades de formación técnica y profesional, programas de asesoramiento tecnológico, los medios de comunicación, los difusores de la información, cuyo conocimiento de estos temas también es fundamental y habría que hacer esfuerzos para lograr que eso se incorpore en la formación de los centros que enseñan a los periodistas, las periodistas, por supuesto, el conjunto de la sociedad civil organizada territorialmente, asociaciones de mujeres, de jóvenes, de consumidores, de inmigrantes, etcétera, ¿no? Hay actores territoriales que son quizás con más peso específico o más claves que otros, pero aquí hay una serie de actores directamente involucrados en las estrategias y habrá que trabajar en la búsqueda de los acuerdos y en la participación de los mismos en todos los casos. Construir espacios de cooperación entre esos actores es un tema fundamental. Es decir, la articulación de los actores en los distintos territorios para buscar vías de avance en estrategias de desarrollo territorial sustentable. Esto nos da idea de lo que decimos en la maestría de que el territorio no es solo geografía, es actores, relaciones, medio ambiente, organización social, política, institucional, cultura, idiosincrasia, formas de expresión en un determinado ámbito territorial. Lo que los cohesiona es eso que a veces llamamos el capital social en el territorio, ¿no? Algo en lo cual la experiencia de Rafaela desde el principio siempre ha tenido fortalezas. Esa presencia de actores públicos, privados, del sector de conocimiento, todo ese conjunto ha fortalecido desde el pasado los niveles de avance que podemos constatar en cualquier ejercicio de evolución histórica de esa iniciativa. El diseño de las políticas de desarrollo sustentable debe tener en consideración todos estos aspectos, a fin de evitar diseño desde arriba de carácter centralista, incapaz de asegurar la eficacia
y la eficiencia de las políticas públicas. La cooperación de los actores, la coordinación institucional, aspectos difíciles de lograr. Son elementos intangibles, pero a veces expresan la dificultad para alcanzar los acuerdos entre los distintos niveles, el nivel municipal, el nivel provincial, el nivel federal. Bueno, todo eso tiene dificultades que ustedes son conscientes. Nos a veces llamamos que estas no son solo cuestiones de dinero, son cuestiones de tenerlo claro, saber cómo hay que avanzar y cómo hay que buscar esa articulación de actores para encontrar un espacio donde se pueda construir la estrategia de desarrollo de ese territorio. Las políticas, entonces, de desarrollo productivo tienen participación desde abajo y tienen la necesidad de tener coherencia desde arriba. Yo voy a ponerles un diseño gráfico en el cual pongo dos círculos concéntricos, en uno de los cuales sitúo las políticas que normalmente se impulsan desde los territorios, con otro círculo externo, que son aquellas que deben acompañar coherentemente el diseño. Entre las políticas de desarrollo productivo territorial sustentable tenemos la educación y la formación profesional, las políticas locales de empleo, la construcción de redes empresariales, cadenas productivas, relaciones de clústeres, circuitos productivos de proximidad entre producción y consumo para el abastecimiento de necesidades básicas, productos alimenticios, por ejemplo, la atracción de inversiones, la capacidad para lograr una atracción de inversiones, la cooperación de actores locales, la coordinación institucional, el avance en los temas fundamentales de tránsito a las energías renovables, el ciclo del agua, el buscar la conservación de las cuencas hídricas o de los abastecimientos subterráneos, un uso eficiente de la energía, la gestión de los residuos, son todos temas que requieren una participación desde los niveles territoriales, desde las propias municipalidades, por ejemplo. Los sistemas locales de innovación. En el fondo, la innovación requiere poner enfrente, trabajando unos y otros, el sector productivo que busca soluciones con el sector de conocimiento que las puede dar, orientar el sector de conocimiento en el territorio hacia la solución de problemas que se presentan en el sector productivo local, es un tema fundamental. No depende de la existencia o no de un aparato de ciencia y tecnología en Buenos Aires. Es un ejercicio de vinculación de actores también pertinente a los temas de la innovación, como lo son también el hecho de construir espacios en los cuales la innovación se traslade hacia el sistema productivo local y la creación de nuevas empresas. Aquí tenemos, como ven, una serie de actividades en las cuales lo territorial, lo local, desempeña un papel proactivo fundamental. Si eso no existe, realmente quedamos a la espera de que vengan algunas cosas de fuera. Ese no es el planteamiento en el desarrollo territorial. Es buscar cómo hacemos política de articulación productiva desde adentro. Pero por supuesto, esto logra tener mucho más entidad si va acompañado de una política educativa que alienta estos esfuerzos en el ámbito de la formación para un recurso humano cada vez más cualificado,
una política de promoción profesional, una política científica y tecnológica, una política del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Me acuerdo todavía cuando, creo que era el gobierno de Menem, cuando se hablaba de liquidar o privatizar estas entidades, ¿no? Sí, hasta ese punto llegaba la locura de pensar que esto no iba a solucionar un ejercicio de privatización o de trasladar al mercado. O sea, el renuncio a la inteligencia era lo que estaba detrás de ese tipo de planteamiento que, sin embargo, yo he llegado a conocer, vivía en Argentina algún tiempo en aquellos momentos, ¿no? La necesidad de tener una política sensible a la sustentabilidad ambiental, la política laboral, las políticas activas de empleo. El empleo no se genera solo con más crecimiento económico, sino identificando necesidades y armando la capacidad de ofrecer soluciones a las mismas, por supuesto en el ámbito de los empleos verdes, capaces de desarrollar actividad sin generar un impacto ambiental destacable, el apoyo a la integración de las redes productivas, las infraestructuras básicas y la inversión pública, la internacionalización económica, el fomento de las exportaciones, la reforma de la gestión pública, el ejercicio de descentralización de competencias para aquellos niveles de la administración pública que sean más apropiados o más eficientes en el funcionamiento, el financiamiento y la regulación financiera para tratar de limitar movimientos especulativos de corto plazo y trasladar los excedentes financieros hacia el terreno productivo, o bien el acceso al crédito para las micro, las pequeñas y medianas empresas y las cooperativas. Si aquí ya entonces ven que es un ejercicio donde el desarrollo territorial requiere una proactividad fundamental, pero también una recepción de un conjunto de elementos amigables en este entorno de políticas públicas vinculadas, ¿no? Las políticas, entonces, como ven, deben combinar actuaciones contando con la participación de actores clave, deben subrayar la coherencia de las políticas territoriales y las políticas de contexto, y en ello la gobernanza territorial, como señalo, es base sustantiva de la estrategia del desarrollo territorial sustentable. No hacerlo equivale a un nivel innecesario de incertidumbre en procesos que requieren una apuesta inteligente y colaborativa. Es decir, el libre mercado no es una solución para nada de esto. Es la necesidad de una intervención territorial, participativa y coherente. Por otra parte, el objetivo de las políticas de desarrollo territorial sustentable no se puede limitar solo a incremento de exportaciones o la vinculación con lo que llamamos cadenas globales de valor. El objetivo fundamental es avanzar en un desarrollo inclusivo socialmente y sustentable ambientalmente. Y la experiencia histórica nos señala que la inserción en el mercado global, por importante que este es, no da derrame suficiente de dinamismo para un crecimiento que sea más inclusivo socialmente y más sustentable ambientalmente. Es decir, no se trata solo de sustituir la política de desarrollo por una política de incremento de las exportaciones. Es una
una vieja enseñanza, pero hay que seguir insistiendo en todo ello. El logro de un dinamismo económico vinculado a las cadenas globales de valor solo resulta posible para un número limitado de grandes empresas o de pequeñas empresas vinculadas a grandes, pero que no logran una difusión suficiente hacia los mercados locales que no podemos dejar de lado. Luego recordaré algunas de las cifras que siempre vengo manejando y actualizando desde mis tiempos de los años 80 que trabajé en el ILPES, en el sistema CEPAL. La articulación de las actividades productivas y el mercado interno es un tema crucial para reducir niveles de subdesarrollo. Y no es posible lograr estos resultados solo mediante la inserción en el mercado global. Se requieren políticas específicas, territoriales, desde el interior de los países. Vinculadas, por supuesto, lo veremos ya hacia el final de la presentación, a la satisfacción de las necesidades básicas de la población en los diferentes ámbitos territoriales, para incorporar el enfoque territorial e inclusivo de estas políticas de desarrollo productivo sustentable. El diseño exige también, por tanto, como ven, un importante desarrollo institucional. Sí, hay que formar capacidades institucionales que aseguren la articulación de las políticas. Es decir, esto incluye actuaciones multinivel, tanto en la esfera de la administración central del Estado, como en los distintos niveles territoriales, provincial y municipal, y también en el conjunto disperso de los sectores, los organismos sectoriales que hay. La coordinación institucional, como he dicho, es una de las tareas más difíciles de conseguir. Tener claro, por tanto, de que hay que desplegar una gestión hábil, inteligente, madura, no partidista. Estos no son temas de partido, son temas de Estado, son temas del país. Y ahí hay que tener, como digo, una cierta madurez política. Este desarrollo institucional puede incorporar y incorpora normalmente los acuerdos territoriales, los pactos territoriales y las agencias territoriales de desarrollo, que son instrumentos, todos ellos, que tratan de adaptarse con flexibilidad y capacidad técnica y operativa a las diferentes circunstancias de cada territorio. Las agencias de desarrollo territorial sustentable son para mí instrumentos o instituciones que tratan de maximizar el potencial económico del territorio usando los recursos endógenos y las oportunidades de dinamismo exógenas, todo ello teniendo en cuenta los objetivos de la inclusión social, la sustentabilidad ambiental. Tienen un perfil esencialmente técnico para incrementar estrategias consensuadas localmente con la participación de los distintos actores territoriales. El objetivo último es, en el fondo, alentar la capacidad de innovación territorial, entendida esta en un sentido amplio. Innovación tecnológica, ambiental, organizativa, social, comercial, institucional. Son organismos de lo que se llaman de nivel intermedio, para intermediar de manera que, identificadas las demandas existentes, buscar quién puede disponer u organizar la oferta que las atienda. ¿Sí? No sustituyen a los actores existentes, los vinculan
están en ese nivel meso o nivel intermedio. Esta es una forma de hacer política de desarrollo productivo sustentable en los territorios, que es diferente a la de mandar, gobernar o bajar las consignas. Las formas más eficientes de estas agencias son las que tienen una composición mixta, es decir, fruto de los acuerdos de los diferentes actores locales que consensúan las distintas actividades o medidas que se van adoptando. Esta intermediación de las agencias entre la demanda y la oferta territorial de servicios de la producción territorial sustentable hace posible una adecuada orientación de la oferta existente de estos servicios de desarrollo productivo y empresarial ante la demanda identificada de las necesidades que tiene el tejido productivo en cada caso, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la sustentabilidad, desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista laboral o financiero. De esta manera, las agencias de desarrollo territorial coordinan con los sistemas locales de innovación que existan o las agencias de innovación territoriales que existan, las políticas territoriales de empleo, las políticas de distribución de ingresos, de inclusión social, etc. Sí, son elementos que de manera colectiva van construyendo el territorio, es decir, haciéndolo o dotándolo de más instrumentos para poder conducir los distintos procesos. Puedo a estas alturas hacer ya una distancia o diferencia de énfasis entre un enfoque convencional del desarrollo y un enfoque de desarrollo territorial. En el enfoque convencional, los temas son la preocupación, el énfasis es conseguir el mayor crecimiento económico de manera ilimitada, ¿no? Maximizando el Producto Interior Bruto. Con ello, se supone que se incrementa el empleo y dar prioridad a las exportaciones. Es relevante la inversión extranjera, la ayuda externa, y hay una convicción que eso provoca un derrame hacia el resto de regiones interiores, regiones periféricas. Además, se cree que la tecnología puede ser la solución de todos los problemas. Si bien es un elemento clave en la solución de problemas, la verdad es que podrían a veces evitarse esos problemas con otro tipo de actuaciones. Y hay, si todo esto no funciona, normalmente se acompaña con políticas asistenciales para enfrentar la pobreza, la exclusión social y el hambre. Estas son líneas claves de un enfoque convencional del desarrollo que conocemos. Frente a eso, subrayamos desde el enfoque de desarrollo territorial, que no es solo económico, sino social, ambiental, institucional, político, cultural y humano, la importancia de la gente y la importancia de los lugares donde vive, del medio ambiente concreto, local, en el que se encuentra, de la necesidad de satisfacer necesidades básicas, de reconstruir actividades fundamentales en ese sentido en la economía local, de adoptar un enfoque proactivo en las políticas locales de empleo, fomentando empleos verdes, un trabajo digno, calidad de vida, incorporando la sustentabilidad ambiental en los procesos productivos y las formas de consumo, con estrategias basadas en un aprovechamiento mejor de los recursos locales y el reciclaje sustentable de residuos, fortaleciendo gobiernos locales
y abandonando clientelismo y apoyando procesos de descentralización, fomentando en suma un desarrollo productivo y empleo local para asegurar ingresos. Es decir, los temas asistenciales existen, pero la prioridad está en generar capacidad productiva y de empleo, de la cual se infiere mayores ingresos para la población. Hay aquí, como ven, dos enfoques diferentes. Me lleva a mí a decir, el desarrollo territorial es un desarrollo de futuro. El desarrollo convencional no lo tiene. Ha demostrado su fracaso y la crisis viene a ser una evidencia de todos los elementos de políticas que requieren una readaptación. Digo, estos no son temas de partido, son temas de país. Por tanto, exigen planteamientos inteligentes, maduros, democráticos, para no ser un freno en el avance de estos procesos. Es un tema importante, como ven. Subrayo la cooperación, la gobernanza territorial, generar espacios de confianza, de colaboración. Sin ello es difícil avanzar ante los retos que tenemos por delante. Y la ideología neoliberal, que es partidaria de adopciones individualistas y de mercado, no ofrece una solución. El mercado es un instrumento, no un criterio único para la organización y funcionamiento de la sociedad. Solo un planteamiento inteligente, colaborativo, nos puede ayudar a vencer las dificultades de la crisis actual. Pongo en un gráfico ejes principales de actuación de las estrategias de desarrollo territorial sustentable. Coordinar programas de fomento productivo y ambiental. Fomentar el asociacionismo y la cooperación empresarial y productiva. Mejorar la gestión pública local. Cooperar entre actores territoriales clave. Gestión sustentable de residuos. Asegurar una oferta de servicios de apoyo a la producción sustentable en los territorios, servicios de desarrollo empresarial y servicios financieros orientados hacia la actividad productiva y el empleo productivo, la capacitación de los recursos humanos orientada por las necesidades locales que atender, la vinculación de los servicios para el empleo, fomento de empleos verdes, los sistemas de información en el territorio y el medio ambiente, el análisis de los sistemas productivos locales, mercados de trabajo locales, el uso de los recursos naturales, la gestión de los residuos, un sistema territorial de eso que ahora llamamos I+D más I más E, es decir, innovación y desarrollo para la innovación y la ecología, una orientación por las necesidades locales de esos sistemas de vinculación del sector de conocimiento territorial y el sistema productivo territorial. Por supuesto, la difusión de medidas frente a la crisis. Son aspectos de estrategias de desarrollo territorial sustentable que los actores van conformando, y esto no es sino una pequeña síntesis para mostrar el alcance de algunos de estos ámbitos. Por otra parte, también el enfoque habitual de diferenciar lo rural y lo urbano requiere un planteamiento más sistémico en la medida en la que se incorpora lo rural como un ámbito fundamental para asegurar los servicios ecosistémicos, evitar la pérdida de la biodiversidad. O sea, la comprensión de la importancia
de los bienes y servicios ambientales o ecosistémicos, y la biodiversidad es un enfoque no sectorial y que es clave, ¿no? Levantar el perfil de las actividades rurales, subrayando la importancia que tienen en la conservación de la biodiversidad, es clave para hacer que lo que llamamos a veces clústeres agroindustriales o agrorurales pasen a un plano muy relevante. Estos son los servicios de los ecosistemas y la biodiversidad según esta referencia bibliográfica que pongo abajo. Me estoy refiriendo a los alimentos, a las materias primas, al agua potable, a recursos medicinales. Es decir, son servicios de abastecimiento de productos ecosistémicos. Además, la regulación del clima, el almacenamiento de dióxido de carbono, moderación de desastres naturales, prevención de la erosión y mantenimiento de la fertilidad del suelo, tratamiento de aguas residuales, polinización, control biológico, regulación de plagas, mantenimiento de la biodiversidad y de la diversidad genética, así como turismo de la naturaleza, actividades recreativas, salud mental, física, actividades de ocio, de cultura, arte, diseño, de trascendencia espiritual, sentido de pertenencia, son elementos. Yo me acuerdo cuando la Facultad de Economía, a finales de los 60 que yo estudiaba, decían los factores productivos son 3: tierra, trabajo y capital. No te hablaban de que detrás de lo que se suponía tierra estaba el ecosistema, los servicios ecosistémicos. ¿Sí? Siempre suelo decir que cuando terminé de estudiar en la Facultad de Economía en Madrid, yo me quedé con ganas de pedir el libro de reclamaciones, porque no me habían enseñado temas sustantivos que tuve que luego buscarme la vida para aprender. ¿Sí? No se trata de leer, lo ha dicho Pablo, para pasar un trámite. Olvídense, están aprobados. Aprendan porque ello les ayuda a comprender más sobre un tema que voluntariamente se elige. Aprender la diversidad de los servicios ecosistémicos o ambientales es una manera de entender que el medio rural desempeña acciones que no son solamente la agricultura, que tienen también componentes ambientales cruciales y otras actividades que también pueden ser industriales, ganaderas, turísticas. Es decir, entre el medio rural y el medio urbano hay relaciones en las cuales se necesitan los mercados urbanos para los productos rurales, el medio rural necesita maquinaria, manufacturas, infraestructura y servicios que proporciona el medio urbano, y de la misma manera no hay posibilidad de que funcionen ciudades inteligentes o torpes sin agua, sin alimentos, sin servicios ecosistémicos, sin energía. Es decir, se requiere una visión más sistémica en esta integración de lo rural y lo urbano, y esto también tiene expresiones distintas territorialmente en cada caso. Yo quiero recordar, como he dicho antes, las estadísticas que suelo ir actualizando cada año con datos del Banco Mundial sobre la importancia que tiene la producción local en el mundo. En este caso voy a añadir la importancia que tiene la agricultura familiar y campesina
para la alimentación en el mundo. Estos son los datos del Banco Mundial. Si yo divido exportaciones de bienes y servicios, que son exportaciones de unos países e importaciones de otros, por eso no duplico el dato poniendo exportaciones más importaciones, sino que considerando exportaciones de bienes y servicios, según las cuentas nacionales, y lo divido por el Producto Interno Bruto, en el mundo no llega al 30%. Es decir, más del 70% de la actividad productiva en el mundo, según las cuentas nacionales, hay habría que añadir la economía de alto consumo, la economía campesina, el trueque, pero con esta aproximación, más del 70% es producción que no tiene lugar en los mercados internacionales. Por consiguiente, queda fuera. Yo tomé una opción hace tiempo, es decir, yo quiero estudiar, trabajar en economía para el 70% de los que no están en las cifras, para esa economía oculta, que sin embargo está presente en las manifestaciones más extremas de la pobreza, la marginación, el subdesarrollo. Es decir, también tengo las cifras de América Latina, las mismas cifras, por la misma fuente. Ahí tienen la posesión argentina en un 18% de la producción argentina, según sus cuentas nacionales, es la que va a las exportaciones. El resto, producción, permítanme un poco la exageración, producción local, producción interior, producción interna. ¿Por qué hace falta el desarrollo territorial? Porque hace falta atender a donde están los problemas fundamentales. No aquellos que salen los primeros en el periódico, sino los que no salen casi nunca, salvo cuando te vas a trabajar al terreno. Y ahí te encuentras con lo que no has aprendido. Vean también datos como en América Latina y Caribe. La FAO calcula que la importancia de la agricultura familiar respecto al total de la agricultura es más del 81%. De eso comen las personas en América Latina. En algunos puntos más. En algunos datos impresiona ver entonces bien la agricultura oculta, la que aparentemente no está en las grandes cifras. Por eso yo he hecho antes la reflexión sobre no se queden solo con el comercio exterior. Vean cómo se produce y cómo se distribuye la producción. En el momento actual es necesario fortalecer las actividades fundamentales que se han descuidado, que se han privatizado o mercantilizado en sectores estratégicos: energía, salud, educación, alimentación, vivienda, transporte público. Hay que asegurar mayores niveles de soberanía nacional en sistemas productivos territoriales fundamentales. Esto no puede quedar a expensas de un funcionamiento mercantil. La evidencia de lo que fue la pandemia, el COVID-19, en muchos países de América Latina, nos llevaría a esa reflexión, a esa sensibilización. El gráfico que pongo a continuación trata de mostrar a qué me estoy refiriendo cuando hablo de la economía fundamental. Porque no se trata ahora de recuperar el mismo tipo de crecimiento económico que veníamos siguiendo. Pero parece que a ello nos vemos abocados de nuevo. La maestría quiere poner énfasis en qué es lo que estamos haciendo y a dónde nos lleva eso. Quiere formar en sentido crítico a una reflexión en la que ustedes libremente vean lo que ocurre. Por eso trato de llamar la atención desde esta conferencia al inicio de la maestría. Estos son los servicios básicos fundamentales
y las infraestructuras vinculadas a los mismos. En el agua potable, el abastecimiento de agua y energía, el sistema de salud, alimentación, aire limpio, que vincula a bienes y servicios ecosistémicos, vivienda, gestión de residuos, sistema educativo, telecomunicaciones, transporte público y movilidad ciudadana, una banca comercial minorista y la seguridad ciudadana. Mire, antes se hablaba de que alguien era analfabeto cuando no sabía leer, escribir y las 4 reglas. En realidad, podríamos hablar de economistas analfabetos, de sociólogos analfabetos, de historiadores analfabetos o de científicos sociales analfabetos, si no tienen claro que hay que trabajar esencialmente para atender los servicios básicos fundamentales de la sociedad. Trascender el nivel de analfabetismo existente en la política económica actual es fundamental. Pero solo ustedes más jóvenes van a tener capacidad de poder hacerlo. Quisiera invitarles a esa reflexión. Vean, en el caso de Alemania, Reino Unido y a Italia, lo que representa en términos del empleo atender a la economía fundamental. Lo acabamos de ver. Casi más del 60% del empleo total se dedica a esas actividades. Luego, es posible hacer política de empleo inteligente, social y ambientalmente, también optando por este tipo de políticas hacia la economía fundamental desde los territorios. Es importante, y la bibliografía a la que me refiero abajo, de un grupo de investigación sobre economía fundamental en la Universidad de Manchester, a mí me ayudó a entender mejor estas cosas. Y eso requiere un Estado facilitador, quiero decir, un Estado que interviene desde los territorios, que no es solo el Estado planificador centralista, que tiene que tener en cuenta que tiene que hacer todo el recorrido que estoy hablando, con la participación de la sociedad civil, y también reconociendo que en el mundo hay cosas que debieran volver a la categoría de bienes comunes. La gestión del agua, la gestión de la electricidad, la salud pública, la vivienda, el conocimiento, la información estratégica, deben ser bienes comunes, bienes colectivos. Hay que pelear para que acabe la privatización de los mismos. No se puede hacer negocio con la salud, con el conocimiento, con la privatización del agua, de la energía. Y recuperar esos ámbitos es también un tema importante y necesario. Jeremy Rifkin, en este programa del Green New Deal global que expresó un año antes de que estallara la pandemia, era claro cuando señalaba la tercera revolución industrial versa sobre las energías renovables, el Internet de las comunicaciones, los vehículos eléctricos, las pilas de hidrógeno, junto al Internet de las cosas y los edificios como microcentrales de producción y almacenamiento de energía renovable. Ahí está, digamos, lo que viene, lo que está viniendo, lo que está instalando como expresión del avance hacia la tercera revolución industrial, que requiere una infraestructura inteligente, digitalizada, sostenible, con nuevas formas de empleo, modelos de empresa y una nueva cultura de organización social, donde la atención al enfoque territorial de desarrollo, esto ya lo señalo yo, debe contar una importancia mucho más destacada. Pero la lectura del libro de Rifkin es importante en este sentido, porque
Esta tercera revolución industrial requiere un esfuerzo muy importante de formación en el empleo, para la gestión pública y privada, las empresas, para la ciudadanía en general, en los distintos ámbitos territoriales, ya que se precisan habilidades, talento individual y colectivo para transformar la infraestructura energética centralizada y adaptarse a una red horizontal digitalizada con millones de microcentrales de generación y almacenamiento de energía solar en los edificios, las granjas o los emplazamientos de todo tipo. Y esto requiere gente capaz, gente competente, gente formada, hombres y mujeres, que tienen que poner al día profesiones, oficios. Se requiere un importante conjunto de sistemas territoriales de formación de recursos humanos para la innovación territorial. Esta plataforma tecnológica no tiene el carácter centralizado que tuvieron la primera y la segunda revolución industrial. Lo subraya Rifkin. Esta plataforma actual tiene un carácter más descentralizado, horizontal, difuso, territorialmente, lo que permite contemplar mayores posibilidades de crear iniciativas territoriales de desarrollo. Pero claro, esto requiere que los actores logren establecer alianzas con una adecuada comprensión de las principales líneas de tendencia de futuro. Por eso están ustedes aquí. La maestría les tiene que dar estas luces. Esta es una reflexión, creo, relevante. Terminando ya. En el diseño y la implementación de la incorporación de innovaciones ambientales, permite mostrar que los territorios son capaces de identificarse y diferenciarse según las estrategias de sustentabilidad. Las mejoras y sus prácticas de consumo local responsable, la gestión sustentable de los residuos, la incorporación de la economía circular, la agroecología, la producción limpia, la transición en las energías renovables. Esa diferenciación de estrategias con la incorporación de elementos que están sobre la mesa, en los cuales hay ya avances importantes. Por supuesto, todo ello requiere un monitoreo para el cual no sirve solo el Producto Interior Bruto. Es preciso incorporar forma de elaboración de indicadores mucho más completa, mucho más variada, consensuada entre los actores locales. En este sentido, y con esto quiero terminar, el año pasado leí un libro lindo que les recomiendo, de Kate Raworth, Economía Rosquilla. Rosquilla es donut, ¿no? Es este verde que ven aquí en el donut, el espacio seguro y justo para la humanidad y la economía regenerativa y distributiva. Son maneras de pensar la economía del siglo XXI, dice la autora. Por fuera del donut están los excesos que estamos cometiendo: cambio climático, acidificación de océanos, contaminación química, carga de nitrógeno y fósforo, extracción de agua dulce, conversión de tierras, desertificación, pérdida de biodiversidad, contaminación atmosférica, reducción de la capa de ozono. Todo eso es posible y hay indicadores cuantificables. Y dentro están los temas que son más sociales, que son más ecológicos, de salud, alimentación, agua, energía, redes, vivienda, igualdad de género, equidad social, participación política, justicia, distribución de renta, educación. Ahí hay deficiencias, también cuantificables. Algo, dice la autora, que sea capaz de reunir cuáles son los elementos que nos van situando hacia una economía más regenerativa, territorialmente más distributiva, un espacio más seguro,
hay que construir, no podemos seguir con el Producto Interno Bruto. De todo eso, por tanto, me va a hablar la maestría en las semanas siguientes. Este ha sido un intento de dar un pantallazo de conjunto que espero les haya servido, y disculpen si me he excedido un poco en el tiempo. Muchas gracias. Qué bien, Paco. ¿Ah? ¿Cómo admiro tu capacidad de síntesis para meter tantas cosas en 1 hora y 35 minutos? Bueno, la dinámica es... ahí me veo, sí. La dinámica es que reaccionemos, si hay algo para reaccionar, después de 1 hora de un buen resumen de lo que vamos a estudiar durante 2 años. Aunque, para que no se asusten los que no vienen del palo de la economía, hay también un desarrollo de estos temas desde el urbanismo, desde otra disciplina. Pero bueno, a ver, chicos y chicas, si hay alguien en el Zoom que quiera hacer alguna pregunta a Paco, aquí, si alguien quiere hacer alguna pregunta, bienvenido. Está lejos, es un experto, pero es un amigo, así que no hay problema. Pueden preguntar lo que se les viene a la cabeza. ¿Mm? Bueno. Les dejé agotar. A ver, para que acá hay una. Pero hay que esperarlo. Están calentando. A ver la Lucy. Ahí va Paco. Hola, ¿qué tal? No, bueno, yo me quedé con algo un poquito anterior tal vez, y es una pregunta súper amplia que seguramente a lo largo de la maestría la vamos a ir desarrollando, pero quería conocer un poquito también tu punto de vista. Hablaba de esto, de que las políticas públicas de desarrollo territorial siempre están inmersas en un contexto de políticas macro, digamos, y mencionabas la palabra que sean amigables, que sean favorables, o sea, pensar en ese contexto. Y un poco la pregunta que se me ocurría es qué pasa con el desarrollo territorial cuando no está ese contexto amigable o favorable para que suceda. Yo creo que hay que intentar seguir adelante con las propias fuerzas, que siempre se puede y se debe, ¿no? Si el contexto no es amigable, todo va a ser más lento, pero sí se tiene la convicción y los recursos, las ganas de seguir insistiendo, siempre acaba uno buscando la vuelta, los temas no amigables. Y por tanto será más lento, pero será. Esa es mi reflexión después de haber visto muchos procesos que, bueno, han tardado más. Pero lo que resulta evidente es que muchas de las opciones en la práctica dependen de lo que logra la articulación de los actores en el territorio. Ese es un potencial fundamental. Construir esa potencialidad del desarrollo desde los territorios debe ser una prioridad incluso en contextos no amigables desde el punto de vista de la política nacional o provincial. Tener la capacidad de lograr espacios de articulación es una necesidad de país, es una necesidad y requiere dotes de habilidad adicionales, pero es posible, es más lento, pero es posible. Gracias, Paco. ¿Alguien más? ¿Alguna preguntita que quede dando vuelta? Chicos, allá. ¿Te tomarías un mate ahora, Paco, o no? 2 o 3. No más de esos, ¿eh? Yo quería intervenir, Pablo, Dale, preguntándole un poco
a Francisco cómo él ve actualmente, porque hemos venido hablando un montón, ¿no? Y me parece sumamente rico lo que expuso, pero en este contexto actual, cómo él considera que dentro se pueden dar estos procesos, ¿no? Que llevan realmente un proceso y un tiempo, porque actualmente, ayer lo hablábamos, un poco se tira a, bueno, todo lo tecnológico, lo global y los cambios que se están dando, pero como en realidad hay una gran desigualdad a nivel mundial, ¿no? Hay una gran concentración de riquezas y los gobiernos hoy muchas veces, o al menos acá en América Latina, hemos visto que priorizan no tanto lo que es el desarrollo sustentable, ¿no? Sino hablan de desarrollo sustentable, pero al momento de accionar me parece que hacen políticas extractivistas, o bueno, más llegado en Brasil, ¿no? Que hace poco teníamos el gobierno de Bolsonaro, ahora cambió, pero todo lo que él hizo con las Amazonas y todo eso, entonces lleva realmente un proceso. Y otra cosa, valoro un montón, que obviamente aspiremos a lo que es la gobernanza a través de la participación de los actores y eso, pero también es una realidad que hoy en día las tecnologías y los medios de comunicación han invadido y se ha perdido un poco el cara a cara, entonces hoy en día también pensar en procesos, si bien el cara a cara siempre va a ser fundamental, ¿no? Pero hay otras formas, me parece, a través de las redes y todo, que se tendría que ver la forma de explotar eso, ¿no? Para poder lograr esos procesos de participación. No sé cómo lo están viendo ahí en Madrid o en Europa. Paco. A ver, es una pregunta con muchos aspectos, creo, ¿no? A ver si soy capaz de ordenar algunas ideas, Stephanie. Hay una distancia entre un discurso de la política sustentable y una actividad que, sin embargo, no lo es. La política extractivista, por ejemplo, tú has señalado. Eso está presente. Está presente en América Latina y está presente también, ha citado España o muchos sitios en Europa, ¿no? Una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Y normalmente a veces se dice que se hace aquello que no es lo que se hace, porque la falta de sustentabilidad es siempre un elemento que se va marginando porque se supone que hay una prioridad anterior que es la de el crecimiento económico. Entonces, en ese sentido, esa esquizofrenia, diría yo, entre el discurso y la práctica está presente, cuenta con ella y trata de introducirlo dentro de los elementos de denuncia, de un posicionamiento que lo cuestione en aquellos lugares en los cuales haya que discutir estrategias y optar por opciones. No son opciones de discurso, sino sobre todo de acción. Por tanto, ese elemento del contexto es un elemento que está aquí y allá. La participación a veces es sustituida por informar a la gente, que no es lo mismo que desde el principio convocarla a la discusión y a la participación. Hay una dificultad real entre los esquemas de gobierno tradicionales aquí y allá, América Latina y en general también en Europa, sobre sistemas muy tradicionales de mando, de gobierno, de jerarquía, que consideran a la gente más como súbditos que como ciudadanos. Por consiguiente, ese es un aspecto en el que hay que también, estoy de acuerdo contigo, Stephanie, seguir insistiendo. ¿En qué consiste la participación? Que es una convocatoria y un espacio compartido y que ello es un elemento crucial, ¿no? Por último, hay que tener en cuenta que muchas veces cuando se habla de los datos que existen de la economía mundial
o de la visión que se tiene de esa economía mundial, no están hablando de lo que he llamado parte oculta, que es sin embargo mayoritaria en el medio rural, en el medio industrial, en el medio urbano y en las cifras del Producto Interno Bruto. Si no todo está dicho cuando se toman algunos datos. Por consiguiente, la aproximación territorial que los aterrice y explique de qué estamos hablando en realidad cuando hablamos desde lo local, desde lo territorial, es también un tema importante. Porque entonces muchos de los juicios y prejuicios que existen se caen por tierra. Es decir, no sé si ordenadamente he tratado de responder a algunas de las inteligentes propuestas que tú ponías como temas en los que hay que seguir trabajando en el desarrollo territorial. Buenísimo, Paco. ¿Alguien más, gente? Acá, Pablo. Una consulta. Dale, Pablo. Hacemos una o dos más y dale. Bien, bueno, un gusto escucharlo, Francisco. Puntualmente le quería pedir si nos puede compartir su idea de lo que es economía net cero y si nos puede compartir cuál es el nivel de desarrollo comparativo, digamos, en América Latina o en Argentina con Europa. Pongámonos de acuerdo primero, Pablo, en lo que tú estás entendiendo normalmente por economía cero net. Economía... Okay. Es un término, por eso le pedí que si nos podía compartir su idea, porque es algo para mí nuevo, que lo leí en algunas noticias ahora, recientemente en estos días. Entonces por ahí si nos puede dar mayor claridad en relación a eso, si hay algún consenso en relación a al término en sí, y cuál es el nivel de desarrollo o de implementación en América Latina, si es que cuenta con esa información. Sí. No mucho, pero vamos a ver. Yo no tiene una amplia divulgación aquí, ni siquiera en los medios de comunicación. Me imagino que puede estar siendo algún término que aparece en expresiones más, digamos, vinculadas a lo tecnológico. Para la economía política en general, siempre ha habido una vieja discusión de que hay un momento en que aparece un freno al desarrollo de la economía que entre Malthus por un lado, luego John Stuart Mill es quien más lo expresa, viene a reflejar que hay un punto en el cual las circunstancias limitantes de, diríamos hoy, medio ambiente, obligan a un crecimiento cero o a un crecimiento que tenga por lo menos en algunos aspectos una relativa control, sobre todo, y ahí empiezan a diferenciarse las posturas entre los que piensan que lo que hay que reprimir o dejar de alentar son los gastos militares, son los gastos nucleares, son los gastos, digamos, peligrosos, y lo que hay que alentar sería un crecimiento en aquellos aspectos más ligados a la regeneración de la capacidad de la biosfera para alcanzar una posibilidad de seguir sosteniendo las condiciones de la vida, ¿no? Posiblemente, si hablamos de crecimiento cero, parecería más claro el concepto, ¿no? Es decir, hay que buscar, como señalan tesis del decrecimiento, el decrecimiento de algunos sectores que no tienen un reflejo importante, sino muy negativo, en los temas de impacto ambiental, por ejemplo, o de impacto ético, la guerra, ¿no?
¿qué pasa? Nos ponemos delante de la televisión y sacan las noticias que nos ponen hasta que llega un momento que nos seguimos. Pero hay elementos de tipo valorativo, moral, ético, que son componentes presentes, pero hay también límites naturales y medioambientales. Es posible que por ahí podamos tener alguna aproximación. De todas maneras, lo he anotado y me comprometo en economía0.net, ¿no? Voy a tratar de buscar y si El net encuentro cero lo algunas... escuché yo, Francisco. Pero Sí. debe ser yo lo escuché como net cero, a la inversa de... Net cero, vale, mejor. Net cero, a ver qué significa. Y si puedo dar alguna respuesta más clara, que no lo he manejado efectivamente hasta ahora, le hago llegar a Pablo para que te haga llegar a Pablo. Para Pablo Ferreira, ¿no? Dale. Para Pablo Ferreira. Buenísimo, Paco. Nos queda una preguntita. Acá te pasamos a Martín y cerramos este bloque. Martín, a ver. Hola Paco, buenos días para nosotros. La verdad que me voy a tomar el atrevimiento, que más que una pregunta es un resumen, pero quiero introducirte. Soy médico de formación. Me tocó bailar con la más fea, decimos acá, en un momento de la pandemia. También se dice. La verdad que te escucho y me gustaría saber si esta presentación la vamos a tener como para profundizar con todos los conocimientos, todas las definiciones, que la verdad que para mí fue magnífico. Y decía que me iba a tomar el atrevimiento de resumir lo que pienso después de escucharte con una sola palabra. Por un lado planteás que realmente es así, y coincido con vos, que se puede, que hay que seguir luchando y que no bajar los brazos, y que los procesos demoran, pero seguramente van a llegar. En círculos concéntricos, donde intervienen decenas de factores, políticas, hechos, que se complejizan, que entran en tensión, que tienen que tener dinamismo, que compiten, etcétera. Y por el otro lado yo médico, abocado en la pandemia, y parte de lo que estamos viviendo con esto de el cambio climático, o sea, la pandemia es el cambio climático, ¿sí? Es parte del cambio climático, y hacia dónde vamos, o sea, hemos transitado la primer pandemia, pero van a venir otras. Y por el otro lado decía, tengo un sistema que es lineal, es neoliberalismo, especulación financiera, dinero. Círculos concéntricos con una tensión, complejización, etcétera, y una linealidad taxativa recta. Entonces a mí se me ocurre pensar, y perdón, la verdad te pido perdón, que la palabra que define esta situación es utopía. Gracias. No pidas perdón. Estamos abriendo un espacio de reflexión entre lo que somos todos. En fondo estamos buscando respuestas ante nuestras interrogantes. Desde este mundo de lo que no nos preocupa decir que somos ignorantes en muchas cosas, que necesitamos una discusión mucho más multidisciplinar como la que tú aportas desde tu perspectiva, con la que ando de acuerdo. Efectivamente, la pandemia es el resultado de el salvaje tratamiento que hay hacia la biosfera. No es un tema de clima, pues yo he insistido desde el principio. Antes se hablaba de que empezaban a faltar recursos naturales no renovables. Ahora no, es más grave. Es atentar contra la capacidad de regeneración de una biosfera
de la posibilidad de que ella evite elementos numerosos de esto que se llama, como lo llamáis vosotros, zoonosis. Es decir, cómo se pasa desde una situación donde no se regenera elementos de la naturaleza que permiten contener también las pandemias. Coincido contigo en que la mayoría de los especialistas dicen esto no es sino la primera. Es decir, y de hecho si miramos desde los 60, nos aparecen muchos elementos de bacterias y virus, el ébola, anteriormente, otros aspectos que aparecen sobre todo en África, pero no solo en África, y que van teniendo no el alcance que ha tenido la del COVID-19, pero sí muchos otros, y que su principal punto de partida es el cómo se deteriora la capacidad de la biodiversidad para mantener un equilibrio entre el espacio natural, ¿no? Entonces, en este sentido, te agradezco tu intervención y intentamos abrir este espacio de alternativa a un tipo de desarrollo que se enfoque desde abajo, mirando cómo cambiar ese modelo productivo energético y de consumo. Y a eso lo podemos llamar utopía o lo podemos llamar desarrollo territorial. Para mí es la misma cosa. Gracias. Pará, Paco, que no te vas porque aparecieron 2 preguntas más, así que le damos la palabra cortito a 2 compañeras, ¿sí? Sí, Stephanie la he visto por ahí levantando la mano. Sí, capaz que, no sé si yo quería decir algo cortito nomás, pero después las compañeras, no sé si me permiten. Sí, Esperá, sí. Estefa, esperá que hay 2 compañeras Bueno. acá, y después si hay tiempito cerrás y si no... Perdón, algo referido a lo que recién decía el compañero médico, que no me acuerdo el nombre, Martín, ok, que digamos, nosotros también estamos jugando con límites muy finitos con el tema de la pandemia, con la producción de animales, la resistencia de, digamos, de antibióticos y un comentario que hizo ayer otro compañero sobre cerdos que están teniendo más mamas que lo normal, cuando justamente nuestro esquema de consumo o lo que sea, también estamos jugando con la biosfera porque decimos, ay, bueno, hay que comer más, hay que comer mejor, somos cada vez más, y la verdad que me parece que estamos jugando más con el tema producción de animales que con la biosfera, capaz en algunos momentos. Bien, le paso a otra compañera, Paco. Hola Paco, buenos días. Mi nombre es Marina y bueno, un poco no me animaba porque no soy del rubro, pero te quiero, después de lo que dijo Martín, el tema de la utopía, y cada vez que hablabas y toda la exposición, lo que me venía a la mente es que para que esto llegue a buen puerto o empiece a ver sus frutos, es necesario una red de personas, que es lo que resumiste recién como desarrollo territorial. Entonces, encontrar ese conjunto de personas que hagan el nexo entre todas las partes para que vayan llevando todas estas interdisciplinas o miradas a buen puerto, que vayan sosteniendo. Yo vengo de la rama de la ingeniería y hay el hormigón, digamos, el hormigón se forma y resiste porque hay un elemento que une las otras partes, y si no estuviera ese elemento, son piedras y arena que no tienen resistencia. Entonces, como que me vino esa imagen de decir, bueno, en esta maestría vamos a hacer como ese cemento, esa partícula de cemento que hidratada va a unir otras partes para tratar de llegar a buen puerto. Quería compartir esta reflexión. Tremendo ejemplo para ser empático con los ingenieros en los próximos cursos que daré en los próximos 15, 20 años. Stephanie, solo cierro súper cortito porque hay que cerrar.
No, yo decía con respecto a lo que dijo el compañero, el médico, que en realidad cuando él habla de utopía, y yo creo que sí, que en parte es así, pero hago mención a las palabras que dice Galeano, ¿no? Bueno, ¿para qué nos sirve la utopía, no? Camino 2 pasos para adelante o para atrás y te sirve para seguir caminando. Y me parece que es eso el desafío del día a día, ¿no? Y justamente, bueno, desde la rama que vengo de la ciencia social, un poco entendemos los procesos como dialécticos y que siempre estás ahí, ¿no? Tensionando con los grandes poderes, la hegemonía, lo que es, ¿no? Y uno ahí queriendo hacer pequeñas cosas que van cambiando. Entonces me parece que sí, que sirve esto y sí sé que hay gente por todos lados, tribus que parece que son pocos, pero existen. Entonces, mientras sigan existiendo y trabajando, se puede ir cambiando. Y lo que vamos a hablar después de metodologías participativas sirven para hacer ese proceso de cambio, ¿no? Con los actores que son, o sea, con la gente, entre nosotros que somos los que podemos ir haciendo eso. Bueno, muchísimas gracias, Stephanie. Cerramos. Paco, ponémelo a Bueno, Paco ahí. Paco. sí, yo pocas cosas más, porque en realidad no hay nunca últimas palabras, ni yo tengo la última. Pero me parece que podemos aprovechar también los esfuerzos anteriores, de las anteriores promociones que han ido pasando por esta maestría y su presencia también en algunas redes de desarrollo territorial como la que estamos algunos en América Latina, ¿sí? Tratar de que el esfuerzo de esta nueva promoción que surge vaya enriqueciendo ya cosas que otros hemos estado y llevamos tiempo también impulsando para aprender de unos y otros, los que llevamos más tiempo, de los que recién empezáis con enfoques desde la medicina, desde la ingeniería, que todo eso nos sugiere una riqueza importante que es la que en el fondo buscamos individual y colectivamente. Yo quiero agradecer a Pablo Costamaña, que está por ahí el Ferreira también. Quiero agradecer a Pablo y a Romina, que no sé si ahora es la directora o no, o lo va a ser. Casi. Casi, la invitación, porque uno que anda ya medio en una especie de jubilación y escribiendo memorias sobre el tiempo anterior en la universidad, a petición de otros amigos, pues el poder estar con ustedes es no solo muy agradable, es poder seguir estando en aquello que nos une, en esa búsqueda colectiva de espacios donde podemos seguir aprendiendo. Así que muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a vos, Paco. Te comprometo para que cuando terminen las memorias hagamos un Zoom para aquel que le interesa. Yo aprendí mucho de la gesta republicana, contando y paseando con vos y además leyendo Almudena Grande, ¿no? Y me imagino que será lindo leer esas memorias sobre tu vida estudiantil en contra del franquismo. Así que ya. Sí, en realidad estoy tratando de no escribir mis memorias, sino de escribir una memoria histórica de aquellos tiempos. Mirá, bien. Para no estar yo en el medio, que me siento más incómodo, y tratar de aprender de un montón inmenso de historiadores, historiadoras que recientemente, porque van pudiendo llegar a archivos, reconstruyen lo que fue una terrible dictadura, funcionamiento de ella, ustedes también lo conocen, aunque no lo han vivido por fortuna, pero escribir sobre todo eso, recordar aquello que nos permitía seguir adelante, incluso escuchar de nuevo a Bob Dylan, a Joan Baez, Quirapayún o La Negra, Mercedes Sosa, aquello que oía uno de allí, pues siempre ayuda a reconstruir un puzzle, que es esto que llamo una memoria histórica de aquellos tiempos. Pero eso tiene poco que ver con un desarrollo territorial. De todas formas, me comprometo desde luego a hacer lo que quiera. Lo que Pablo de eso, considere oportuno. Gracias de nuevo. Bueno, Paco, Hasta gracias luego. a vos, gracias
Gracias por el esfuerzo, saludos a la familia, llegan a los chicos, a los nietos. Gracias, Hasta luego. Bueno, gente, nos tomamos 20 minutos, ¿sí? ¿Qué hora es? 11:10, hasta las 11:30 y volvemos. Dale. Gracias. Chicos, ahí a las 11:30 volvemos.